Hoy vamos a compartir bajo el título Me rechazaron. Lo cierto es que pareciera que el rechazo en la vida del ser humano es un elemento que está a la orden del día y del cual ninguno de nosotros puede escapar. En algún escenario, todos en algún momento hemos sido rechazados. Y bueno, y si alguno de nosotros aquí presente nunca han rechazado, pues qué gustazo, hermano. Pero en realidad sí, el rechazo es lo común, es común que aparezca en nuestra formación, en nuestro desarrollo. Y esa definición natural de él como esa resistencia que uno recibe al intentar hacer algo, que hace que uno camine hacia atrás o se vaya, ¿ya? O lo impulsen, lo expulsen, lo saquen de un lugar, este, que tiene grandes consecuencias en nuestros corazones porque suele dañar cuando no lo comprendemos o cuando no entendemos el por qué está ocurriendo o cuando sentimos que es injusto el acto en sí mismo. Y tendría yo que decir que casi nunca el rechazo se siente como un acto justo, sino como un acto de injusticia. Y nosotros vivimos y tenemos que luchar y trabajar sobre los sentimientos que nos produce esa sensación que trae consigo el rechazo. Entonces, es posible que nosotros este, no hayamos o no estemos procesando o no hayamos procesado el rechazo de manera correcta o apropiada en nuestras vidas, porque el rechazo tiende a dejar una marca, esa sensación de menosprecio, esa sensación de falta de valía frente a aquel que lo realiza, esa sensación de que no merecemos estar en un lugar, esa sensación de no ser aceptados, esa sensación de menosprecio, que puede traer grandes consecuencias en nuestros corazones si nosotros dejamos que entre en nuestro corazón esos sentimientos. Por eso la palabra es muy específica cuando habla del corazón y dice, de toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida. Porque hay muchas cosas a las que vivimos que van directo al corazón y cuando llegan al corazón producen heridas y esas heridas traen consecuencias devastadoras. De cuando nosotros somos rechazados, ese rechazo puede ocasionar heridas emocionales que no sanan. Esa mentalidad de no merecer las cosas. Y por tener esa mentalidad de no merecer las cosas, a veces aceptamos cualquier cosa que se nos ofrece. Como yo no me merezco algo más grande, entonces recibo cualquier migaja como un acto grandísimo de incluso agradecimiento de aquel que dio la migaja cuando simplemente te están dando migajas, cuando lo que estás recibiendo es poco, pero como no entendemos a causa de que hemos sido rechazados tanto y que esa cosa no, eso nos ha marcado, entonces pensamos que eso es grande, ¿ya? Porque no nos merecemos algo mejor. Soportamos cosas que no debemos soportar porque pensamos que lo que tenemos es lo que nos merecemos. Y tú y yo merecemos grandes cosas, es cosas hermosas y cosas valiosas. Pero es posible que no estemos caminando o trabajando hacia ellas debido a secuelas que ha producido el rechazo en nosotros. Entonces,
el rechazo también produce creencias limitantes, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos que no nos merecemos algo, este, a veces llegamos a la conclusión de que eso es lo que merecemos y que es lo que debemos recibir de las personas. Ah, entonces no, ya no me sorprende que me rechazaran porque a mí todo el mundo me rechaza. Ay, no me sorprende esto porque yo esto, ¿sí? Porque el rechazo genera que nosotros nos ceguemos. Y cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, esa ceguera impide que nosotros lo aceptemos, impide que entendamos el amor que Él nos da, impide que le recibamos, porque no podemos comprender tal amor tan grande para recibirle en nosotros. Y pensamos y creemos incluso que el mover de Dios es similar a la forma en que los otros nos han tratado. Como no conocemos otro modelo, entonces modelamos a Dios en la forma en que nosotros nos acostumbramos a relacionar. Y es necesario que nosotros podamos identificar estas cosas en nosotros, porque es que cuando a nosotros nos han rechazado por mucho tiempo, corremos el riesgo de convertirnos en rechazadores, en personas que rechazan a otros, en personas que menosprecian a otros, en personas que maltratan a otros sin darse cuenta. A menudo el rechazado se convierte en rechazador. A menudo a quien lo han lastimado y diciéndole, no, yo no quiero nada contigo, entonces también se acostumbra a rechazar a los demás. Y todo a causa de esas heridas no sanadas. Porque es que el rechazo puede venir de cualquier lado. El rechazo puede llegar de cualquier lugar. El rechazo puede llegar de cualquier tipo de escenario. De hecho, uno puede ser rechazado en un escenario laboral, uno puede ser rechazado en, en un escenario social, uno puede ser rechazado desde el punto de vista romántico. No hay un escenario único en el que una persona pueda padecer de rechazo. Y todos esos escenarios combinados lastiman el corazón del hombre. Y Dios desea que tú tengas un corazón sano. Entonces, ¿por qué el rechazado a veces se convierte en rechazador? Se convierte en rechazador a menudo como un mecanismo de defensa. Antes de que lo hieran, entonces decide él protegerse y rechazar y crear barreras emocionales. Cuando uno tiene un dolor que no está resuelto, entonces lo que no se sana se repite y un resentimiento no tratado lo que produce es que nosotros tratemos con dureza también a los demás, daña nuestra identidad porque es posible que afecte nuestra autoestima de tal manera que nos percibamos sin valor y entonces proyectemos esa misma visión hacia los demás, que los demás tampoco valen. Y como decía ahorita, produce también ceguera espiritual porque trae amargura y la amargura contamina pues las relaciones y en especial la relación con Dios. Sin embargo, como tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, entonces el mismo Jesús
experimentó tal como hemos experimentado nosotros en algún momento de nuestra vida, el rechazo. Lo describe Isaías capítulo 54, verso 6. Describe cómo también el hombre o cómo Dios ha visto al pueblo de Israel en muchos momentos como un pueblo sufrido, un pueblo rechazado, incluso abandonado por algún momento por mismo Dios, pero no porque Dios no quisiera estar con ellos, sino porque el comportamiento a veces hacía que Dios se apartara un poco del pueblo por su comportamiento. Sin embargo, dice el Señor que aunque hayamos sido rechazados, Él nos guarda, nos ama y está con nosotros. Y habla del pueblo de Israel, dice el verso 6 del capítulo 54 de Isaías, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que repudiada dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Como con un poco de ira te escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque era una relación, es una relación, ¿por qué Dios compara la relación como una relación de pareja? Yo creo que no hay cosa que duela más que sentirse rechazado en pareja, que sentir que quien te ama, supuestamente te ama, te lastima, o te repudia, o no quiere estar a tu lado. Yo creo que es uno de los dolores mm, mm, más grandes emocionales que uno puede llegar a sentir, porque las personas no se unen para separarse, ¿verdad? Pero aún así dice la palabra que Dios está con nosotros y Él no nos abandona, Él nos recoge, que grandes son sus misericordias para con nosotros. Y aunque pareciera que a veces está lejos de nosotros, que ha escondido su rostro, su misericordia y su compasión por nosotros será por siempre, porque Él es nuestro Redentor. Porque Él, a través de Jesús, también entendió y experimentó el rechazo. Dice Isaías 53:3 que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y que, y que como escondimos de Él el rostro, fue, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, la gente lo despreció, hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. O sea que si alguien conoce o entiende o ha experimentado el rechazo en su vida y puede hablarnos y puede decirnos que duele y que es doloroso, es el mismo Jesús. Pisoteado, escupido, rechazado por su clase social, de sus orígenes naturales, vituperado, y tanto fue el rechazo que fue a la cruz. Entonces, cuando te sientas rechazado, recuerda que en tu dolor no estás solo. Recuerda que Dios transforma nuestro lamento
Recuerda que Dios obra en nuestros corazones. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que mientras otros te menosprecian, mientras otros posiblemente no te den valor, Dios te está dando el valor que tú tienes. Y tienes tanto valor que que valió recuperarte la vida de Jesús. Él pagó precio por ti. Entonces, si otro te rechaza, eso no significa que tú vales menos. Esto significa que esa persona quizás no valore quién eres tú, pero eso no es lo que te da valor a ti. Entonces es necesario que nosotros reenfoquemos nuestro valor, que entendamos que el rechazo no define nuestra identidad, que si alguien se apartó y dijo, ya no quiero saber más de ti, que si alguien dijo, no te quiero como trabajador, está buscando empleo y te dicen, no, usted no llena los requisitos que tenemos en esta empresa. No significa que tú no tienes valor, no significa que tú no vales lo suficiente, no significa que tú no tienes cosas grandes que ofrecer. Significa simplemente que esa persona se va a perder la dicha y el privilegio de compartir contigo ese escenario y que otra persona tendrá el privilegio de gozar del espacio de estar a tu lado en el escenario que sea que se produzca, en el escenario laboral, en el escenario de una amistad, en el escenario familiar, en el escenario escolar. Son otros los que se privan del honor de compartir con alguien como tú, porque tú eres valioso y el rechazo no te define, no te hace exitoso o menos exitoso. Simplemente no eres la persona para estar al lado de alguien, ¿sí? Y entonces a veces, cuando nosotros entendemos que el rechazo no define nuestra identidad, incluso podemos agradecer que nos rechazaron. O sea, puedo pues, después mirar atrás y decir, oye, menos mal y me rechazaron. O sea, menos mal, porque ahí estaría yo metida en esa empresa. No, y yo que iba para tal cargo y miren qué lío en el que están ellos, no. Porque cuando redefinimos el significado de las cosas, cuando reenfocamos nuestro valor y entendemos que valemos más de lo que quizás otros están observando, entonces no nos lastimará que nos digan hoy no, sabes que adiós, este trabajo no es tuyo. No, es que no quiero hacer grupo contigo en este trabajo hoy en la universidad, porque son otros los que se pierden el honor de trabajar al lado de un hijo de Dios. Otra cosa que nos ayuda a lidiar con el rechazo es que logremos alcanzar resiliencia espiritual, recordar que Dios transforma las pruebas en bendiciones para nuestra vida. Sí. Romanos 8:28, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y eso es conforme a los que en su propósito somos llamados, que la misma palabra dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, que aunque nos sintamos débiles, somos fuertes en Él, que Él renueva nuestras fuerzas, que Él da aliento al cansado y le da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, Dios nos ayuda en el forjar de nuestro carácter en Él, convirtiendo la adversidad en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad para madurar, en una oportunidad para comprender
que quizás estábamos poniendo nuestros huevitos en las canastas equivocadas y que es necesario que entendamos que nuestro valor no nos lo dan los hombres, ¿sí? Otros seres humanos, nuestro valor no los da Dios. Otra cosa que nos ayuda muchísimo frente al rechazo es que nosotros perdonemos. Cuando somos rechazados, en especial cuando ocurre por alguien que nosotros amamos mucho, cuando sentimos, por ejemplo, el rechazo de un padre, el rechazo de una madre, el rechazo de la pareja, el rechazo de un hijo, el rechazo de alguien de tal importancia que nos marca. Si nosotros no perdonamos, nuestro corazón no sanará. Y muchas veces vamos a estar, como esas personas son tan importantes o representan un hito tan grande, vamos a estar buscando validación externa, validación en otros. Y posiblemente esa búsqueda constante de validación lleva a que sigamos sintiéndonos rechazados y eso se convierte en un bucle. Entonces, para sanar nuestro corazón y dejar de andar buscando como ese reconocimiento, que las personas nos acepten por lo que nosotros te necesitamos, entonces perdonar. Y de eso, pues la palabra nos habla muchísimo, ¿no? La palabra nos habla incluso de orar por nuestros enemigos, de amarlos, de acogerlos con amor, porque quien se beneficia del perdón no es el enemigo, el que se beneficia del perdón es uno mismo. El que se beneficia de perdonar eres tú, no el que te agredió, no el que te rechazó, no el que te maltrató, no el que te menospreció. El que se beneficia de perdonar eres tú, porque en la medida que tu corazón es sano, tendrás la oportunidad de reconocerte y de aceptar mm, las bendiciones que vendrán de otras personas distintas. ¿Ya? Podrás recibirlas entonces con los brazos abiertos, sin necesidad de pensar que necesitas validación externa. Porque dice Hebreos capítulo 12 verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Porque el rechazo genera raíces de dolor profundas en nuestro corazón, que pueden convertirnos en personas tristes, sombrías, y que en determinado momento esto puede convertirse en un estorbo para nuestro crecimiento, un estorbo para estar delante de su presencia. Entonces Dios anhela y Dios desea que tú y yo tengamos corazones sanos, que tú y yo tengamos corazones que puedan perdonar y que estén libres de toda raíz de amargura. ¿Y por qué razón? Porque es que Dios te acepta, porque es que no importa cuánta gente pueda rechazar, el Padre te ama, el Padre está a tu lado, el Padre no te ha dejado, el Padre no te ha desamparado, el Padre siempre ha deseado estar contigo. Tanto, tanto, tanto que el mismo salmista dice en la palabra, en el libro, en el Salmo 27, capítulo 10, dice que aunque papá y mamá te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dice Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable y yo te amé. Dice Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, el Padre, te aceptan tal y como tú eres. La pregunta del millón es, bueno, ¿y a veces rechazamos a Dios? Sí, lo rechazamos. ¿Y qué crees tú que siente Dios cuando tú lo rechazas? Pues Él también se pone triste, pero no deja de amarte y no deja de buscarte. Y entonces nos enfocamos en aceptar, en tener la validación de otros seres humanos similares a nosotros y rechazamos la validación que nos da el Padre. Y rechazamos el amor que Él nos da y rechazamos su cuidado y rechazamos la oportunidad de servirle. Y no creo que haya alguien más rechazado que Dios. Multitudes lo han rechazado. Y por un momento, quizás Él dice, está bien, muchachos, no quieren, está bien. Pero Él sigue tocando la puerta, ¿sabes? Él sigue tocando la puerta. Gente que lo ha rechazado, que no ha querido estar cerca de Él y que Él sigue tocando la puerta. Y que lo que muchos dan por tardanza en su segunda venida no es más que su misericordia extendida tocando la puerta de corazones que lo han rechazado, porque su amor por ti es más grande que el rechazo que tú puedas ofrecer, porque su amor por ti una vez te cubra, te va a ayudar para que tú no seas un rechazador a causa del daño que otros te infligieron, porque Él desea cambiar nuestro lamento, porque Él desea que tú entiendas que sus brazos están extendidos sobre ti, que Él no te rechaza. Por eso la parábola del hijo pródigo muestra a ese padre que a pesar de que su hijo cometió errores, que se fue, que despilfarró todo, que obró de una manera inapropiada, está ahí con los brazos extendidos y no te rechazo. Y no solo no te rechazo, sino que yo te visto de ropas hermosas y te coloco el anillo y hago una fiesta cuando tú vuelves a mí, porque yo soy tu padre que te ama y que deseo lo mejor para ti. Él no te rechaza. Él no te rechaza por tus defectos, Él no te rechaza por los errores que has cometido, no, Él sigue con los brazos extendidos, porque Él te acepta, porque Él entiende y sabe que sí, que eres imperfecto, que cometes errores, pero Él sabe que si tú le abres la puerta de tu su corazón bien, iniciará su obra transformadora en ti y podrás entonces tú también disfrutar a plenitud de los beneficios de ser llamado su hijo. Él no le dijo a su hijo, en Jesús en la parábola no le dice al hijo, ve, mira, ven, cuando ya te veas como un príncipe, como lo que tú eres, entonces ven a la casa y hacemos la fiesta, ¿no?
Le cambiaron las vestiduras, pero seguía siendo el mismo hijo. Entonces, si otro te rechaza, si otro te dice que no eres acepto, si otro no te reconoce tu valía, Dios te está reconociendo tu valor. Y Dios te está dando un lugar de privilegio en su reino. Y Dios desea que tú y que yo no seamos de los que rechazan, sino de los que abrazan. No seamos de los que menosprecian, sino de los que incluyen. No seamos de aquellos que apartan, sino de los que traen unidad. Y eso, mis amigos, solo lo puede hacer el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso solo lo puede hacer el amor de Dios en nuestros corazones. Que podamos transformar esa sensación que produce el rechazo por un está bien. Sé que mi Padre, que mi Redentor vive y sé también que si algo perdí hoy, que si una puerta no se abrió, es porque Él es quien controla las puertas, y que la puerta que Él abre no se cierra. Y que si hoy pierdo algo, es porque Él me va a dar algo mejor. Que aunque hoy duela, va a sanar. Que aunque hoy duela, va a pasar. Que aunque hoy duela, su victoria está escrita para mí, porque juntamente con Él soy más que vencedor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque estás conmigo, porque me guardas. Gracias porque no me has dejado, porque no me has desamparado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque aunque muchas veces te rechazamos, Señor, tú sigues llamándonos, tú sigues extendiendo tus brazos, tú sigues diciéndome, hijo, yo estoy dispuesto a recibirte. Vuélvete a mí. Gracias por tanta misericordia, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque aunque otros seres humanos puedan rechazarnos, tú nos sigues amando y abriendo tus brazos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu fuerza, por tu valor. Gracias por renovarnos, Señor, en esta mañana. Gracias por ayudarnos, Padre bendito. Gracias, Señor. Y si hay dolor, si hay amargura en nuestros corazones, si hay algo en nuestro pasado que nos ha marcado, Padre, que hace que tengamos conductas que no reconocemos, Señor, y que quizás estemos lastimando a personas sin darnos cuenta, hoy te pedimos, Dios, que nos sanes, que nos limpies, que nos libertes, que seas tú permitiéndonos ver, Padre bendito, lo que ocurre, no para sentirnos tristes, sino para poder glorificar tu nombre y decir, había un área que no recordaba y que no entendía porque hacía algo, pero tengo un Dios que un día me lo mostró y transformó mi vida. Gracias, Padre bendito, porque estamos aquí personas, Señor, que aunque muchas veces fuimos rechazados, Señor, ya no seremos de los rechazados, sino de los que otros buscan, Señor, de los que otros se acercan, Padre bendito, porque hay valía, Señor, porque seremos reconocidos, Padre bendito, como instrumentos de tu amor, Señor, porque seremos tierra deseable, Padre bendito. Gracias, Rey. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. Y cuando se acerquen a nosotros, Señor, ayúdanos, Padre, a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nos abandonamos en ti y en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que selles esta palabra en nuestros corazones.
Amén y amén.